Abramos nuestras Biblias al capítulo 22 del libro de Génesis. Oremos. Padre, gracias por las lecciones que están sobre toda la palabra. No importa dónde leamos en la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, siempre encontramos la palabra de Dios para que la estudie tu pueblo. Padre, hemos venido a estudiar y estoy muy contento por este grupo de creyentes que sienten hambre del entender el consejo de Dios, qué es lo que significa principalmente en nuestros días y en nuestra era. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Quisiera clarificar algo, porque en el estudio pasado, al final, hablamos de el lugar donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. Fue uno de los montes que Dios dijo que le mostraría, que es el monte de la tierra de Moriah. El monte Moriah en aquellos tiempos, en el tiempo de Abraham, era simplemente una loma que se elevaba, parte de las lomas que había ahí, no hay mucho en eso ahí. Había un pequeño pueblecito llamado Selam, que fue llamado Selub, eventualmente vino a ser Jerusalén. Fue la cumbre de ese monte. Al pasar de los años, se edificó un templo en ese monte. Fue el templo que edificó Salomón. Más tarde fue el tiempo de Nehemías que edificó Salomón. Más tarde fue extendido por Herodes. En el Nuevo Testamento estaba el templo ahí, pero más grande. Si vas a ver la loma al pasar de los años, a través de la historia, vas a ver que a la ladera del monte, al comenzar el monte, estaba la ciudad de Jebús. Cuando David ocupó aquel territorio, y más tarde Salomón edificó el templo, lo edificó en la ladera de ese monte. Al crecer la ciudad, creció hasta la monte, así que el templo no fue edificado en la cumbre, sino en la ladera. Hay ciudades al pie de la montaña, donde ahora hay pueblecitos donde fue el templo. Ese templo fue destruido por Babilonia. Fue reedificado por Esdras y Nehemías. Cuando Herodes el Grande vino al poder, quería edificar aquel lugar que fuera un lugar extravagante. Así que edificó una muralla alrededor de aquella montaña, y aquel lugar vino a ser un lugar llegó al tamaño de 35 millas. Si vas tú ahorita a Jerusalén, te das cuenta que aquel templo está ahí todavía. Así que la plataforma donde está el templo en el monte Moriah no es la cumbre del monte Moriah. La cumbre del monte Moriah está un poco más lejos al norte, fuera de las murallas de la ciudad, y se eleva a un punto y luego baja. Donde el templo se encontraba no es la cumbre, donde era Golgota. Es el lugar donde Jesús fue crucificado. En los días de Abraham no había templos ni edificios, simplemente había montañas y montecitos. Cuando Dios le ordenó, lleva a tu hijo, sacrifícalo en el monte, en la cumbre del monte de Moriah, naturalmente es donde fue con Isaac. Entonces, en esos retratos vemos que Abraham casi sacrificó a su hijo cuando Dios le dijo: mi hijo unigénito, o tu hijo unigénito. En la mente y corazón de Abraham, por 3 días había estado muerto Isaac, hasta que el ángel le llamó desde el templo para que se detuviera. Es en el mismo monte Moriah donde Dios sacrificó a su hijo, en el mismo lugar donde
Abraham casi sacrificó a su único hijo. Quiero clarificar esto porque después del servicio del estudio pasado, algunos me preguntaron que no habían entendido, así que espero que todo quede claro. Ahora vamos a comenzar en el capítulo 22 y verso 15 de Génesis para continuar con el estudio de hoy. Tengo una pregunta antes de comenzar. Y la pregunta es, ¿ustedes desean de veras tener compañerismo con Dios o ser amigos de Dios? Ahora, como ustedes ven, yo elevo mi mano también. Espero que los que levantaron su mano entiendan a lo que se están comprometiendo, porque la idea es como tener experiencia con otra persona. Abraham, en el capítulo 22, entra en una relación tan forma con Dios en la forma más íntima que se puede lograr. Pablo expresa en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 13, verso 10, dice, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. En el poder de su resurrección, ustedes dirán, yo quiero tener ese poder. Sí, quiero tener compañerismo, tener poder en mi vida, para que lo conozca en el poder de su resurrección y en el compañerismo de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él, aún a punto de muerte. Ustedes van a decir, me gusta la primera parte, no estoy seguro de la segunda. Poder para la resurrección, eso está bueno. Poder en mi vida, pero la segunda parte de tener compañerismo en sus padecimientos, en su sufrimiento. Sabemos que a un momento Abraham y Dios estaban en el mismo plan. Los dos entendían qué significaba sacrificar a su propio hijo. Estaban en el mismo sentimiento, pertenecían al mismo club, en la misma actividad, en un compañerismo muy íntimo. Quiero que ustedes entiendan de que hay esa posibilidad. ¿Qué tal si en tus tiempos de prueba, en tus tiempos de sufrimiento, debes de entender que es una oportunidad para encontrarte con Dios en una forma tan íntima como no tendrás otra oportunidad? Voy a tener el compañerismo con Dios cuando me encuentro en estos momentos, en estos valles tan horribles, en estos momentos tan difíciles de sufrimiento, para que yo le reconozca en el sufrimiento y que yo sea igual y conforme con los sufrimientos de Dios. Estamos en la vida de Abraham encontramos en el capítulo 22, él intenta ofrecer a su hijo, que Dios no se lo permitió, pero por un periodo de tiempo él estaba dispuesto a hacerlo. En su mente, su hijo había estado muerto por 3 días, sabiendo que Dios lo resucitaría. Como ya mencioné en el estudio pasado, todo el cielo tuvo que verse detenido, sorprendidos de ver cómo un hombre podía amar a Dios a tal punto de sacrificar a su hijo. Miles de años después, en el mismo punto, todo el cielo se maravilló por la demostración de que Dios amaba a la humanidad a punto de sacrificar a su hijo unigénito. En el verso 15 de capítulo 22 dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
tus descendientes, Abraham. En otras palabras, tu simiente un día ocupará la tierra de sus enemigos, que son los cananeos. Va a venir a ser la tierra prometida, la tierra de Canaán. Vendrá a ser Israel. En tu simiente, verso 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En el verso 18 es el mismo verso donde ocurre la primera vez obediencia o obedeciste. Como recordamos, el reglamento de que aparece la expresión por primera vez es aquí en el capítulo 22, verso 18. He aquí Dios desde el cielo nota y premia a Abraham, no por lo que pensaba, sino por lo que hizo. ¿Qué hizo? Obedeció a Dios. Esto es algo grandísimo. Es la evidencia de la fe. La fe verdadera requiere obediencia. Aquí Abraham obedece. No es que pensó que iba a obedecer o pensó cuando llegue el momento obedeceré. Pero aquí dice que Abraham hizo lo que Jehová le pidió. La fe requiere obediencia. Aquí Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, vete a la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Se fue? Sí, se fue a la tierra de Canaán. Obedeció. Lo que Dios le dijo que esperara la promesa de su hijo, lo hizo, sí, creyó y esperó. Cuando Dios le dijo que sacrificara su hijo en el monte Moriah, lo hizo, casi lo hizo, pero obedeció. Lo hubiera hecho, pero Dios lo detuvo ya cuando vio su fe. Esa es la obediencia. Les llamo la atención a esta frase, descendencia, en verso 18 dice, tu simiente. En la Biblia vamos a encontrar 4 formas en que se cumple el término simiente. La simiente de Abraham. Número 1, sus hijos naturales, sus hijos físicamente descendientes de Abraham. Nos referimos a el pueblo judío. Son la simiente de Abraham. Número 2, los hijos naturales o espirituales. Los creyentes en Cristo como judíos. En el capítulos 9, 10 y 11 de Romanos se explica esto más ampliamente. Estos son los que son hijos espirituales de Abraham. Los descendientes número 3 de Abraham son los hijos que no son hijos descendientes de Abraham. Es cualquiera que por fe cree en Cristo y que es justificado por fe, así como Abraham lo fue. Los judíos, o sea, gentiles como tú y la mayoría de ustedes que me escuchan, somos hijos espirituales descendientes de Abraham. En el capítulo 9 de Romanos y Galatas, la simiente número 4 son los descendientes, o sea, es Jesucristo. Todas estas 4 formas se aplican a simiente de Abraham: físicos, naturales y espirituales. Los espirituales, número 4 es Cristo. Lo podemos leer en Galatas, no lo tienen que leer, pero es capítulo 3, verso 16 de Galatas, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas en plural, sino como a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, todo el mundo va a ser bendecido
por la simiente de Abraham. Esto quiere decir los descendientes físicos, espirituales y también la simiente que es Cristo. Todo lo demás es verdad. Pensemos lo que nos hiciera falta si no existiera la descendientes judíos. Número uno, no tendríamos Biblia. No podía yo decirles a ustedes, abran su Biblia para estudiar. No tendríamos Biblia para estudiar. No tendríamos los 10 mandamientos, que es parte del pacto que Dios hizo. Los 10 mandamientos son la base del prudente sistema judicial de nuestro país y de muchas partes en el mundo. No tendríamos un Salvador que vino del linaje de los judíos. Sin los judíos no tendríamos cristianidad, no tendríamos salvación, porque Él es la simiente máxima. Últimamente es la simiente más importante, porque aquí vemos que Abraham obedeció a Jehová. Verso 19 dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba y habitó en Abraham en Beersheba. Pregunta, ¿por qué dice que se levantaron sus siervos y fueron? Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, ¿por qué este texto no dice que los dos, Abraham y el muchacho, regresaron? Él siempre dice, volvió Abraham a sus siervos. No menciona a Isaac. Esto indica que al no mencionar a Isaac, esto nos dice que casi lo sacrificó. No se menciona a Isaac hasta que capítulos después aparece con su esposa gentil, que fue Rebeca. Hay un periodo que no se ve Isaac hasta que aparece con su novia. Sabemos. Esto es algo que es notable, que no sé qué significa, pero quizás en el futuro entendamos qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Obviamente, Isaac no fue sacrificado en el monte Moriah. Esto indica del sacrificio de Cristo, que fue sacrificado en el mismo lugar. Esto es interesante, que no aparece, que diga aquí que Abraham volvió a sus siervos y no menciona a su hijo Isaac. Esto es hermoso. Después el Espíritu Santo nos lo va a aclarar. Verso 20. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito. Estos nombres tan raros. El primogénito, Uz. Bas, su hermano del primogénito. Los primeros dos hijos fueron Bas y Uz. Si ellos vivieran hoy, fueran ridiculizados por sus nombres. Número 3, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildash, Hildaf y Betuel. Este es el verso 22. ¿Cuántos de ustedes están esperando tener niños en las próximas semanas? Hay algunos que me están escuchando, o tú, te felicito porque estás esperando hijo. ¿Estás buscando un nombre bíblico para tu hijo? No escojas ninguno de estos. Yo te digo, no escojas ninguno de estos. Verso 23 dice, Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma dio a luz también a Teba, a Jaham y Tahash y Maaca. ¿Por qué es que se nos da esta información de estos nombres? Porque esta narración nos va a mostrar que Isaac es el descendiente de la promesa. Ahora tenemos que aparece Betuel, y Betuel va a tener hijo, y va a tener una hija, Rebeca, y todos esos caracteres son muy importantes en los
patriarcas que van a surgir después, Isaac y Jacobo. Ahora llegamos al capítulo 23. En el 23 es un historial fúnebre. Habla de la muerte de una princesa. Sara muere en este capítulo, que es la princesa. Originalmente el nombre de Sara era Saraís, contenciosa. Gracias a Dios que Dios le cambió su nombre a princesa. A este tiempo, Sara es de edad de 127 años cuando murió. Ustedes dirán, qué bueno que murió, debe haber estado ya muy cansada. Cuando una persona llega a la edad de 127 años debe estar muy cansada. Un amigo mío que vive en otro país me envió un mensaje a través de la internet, un mensaje a través del sistema email, y dice que en el país de Georgia, que es uno de los ex estados soviéticos, hay una mujer, aún me envió retrato, y ella va a llegar a la edad de 130 años en el día 8 de julio. Así que todos están tratando de cambiar el récord del libro de Génesis, porque dice que ahorita el récord lo sostiene una mujer de Japón que vivió hasta 128 años. A esta mujer está llegando a la edad de 130 años en el mes de julio. Yo veo ese retrato y honestamente no se ve que esté muy gastada para tener 130 años. Esta mujer se ve en muy buenas condiciones físicas. Aquí nos dice que Sara vivió 127 años. Estos son los años. Verso 1 dice, y fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Quizá ustedes se recuerdan la fecha, septiembre 6 de 1997. Cuando la princesa de todos los pueblos en Inglaterra murió el septiembre 6 de 1997, todos recordamos aquel proceso fúnebre donde llevaban a la princesa Diana. Se estimó que por lo menos 1 millón de personas estaban por la calle de donde fue el cortejo fúnebre. También se estimó 2,5 billones se dieron cita frente a televisión para ver aquel cortejo fúnebre. Aquí, Sara, por ser madre de los judíos, es madre de todas las naciones judías. En toda la Biblia no encontramos ninguna otra mujer que se mencione su edad, ni que se mencione dónde fue sepultada, así como a Sara. ¿Por qué? Porque ella ocupa un lugar muy grande en la historia bíblica. Ella es el ejemplo para muchos. Esto lo encuentro interesante, es algo que también ustedes lo van a encontrar interesante. En ninguna parte de la Biblia se menciona a María, la madre de Jesús, que se use como un ejemplo para que las mujeres la sigan como ejemplo. Nunca se menciona como un ejemplo supremo, pero Sara, 2 veces en la Biblia se menciona. Una vez en el capítulo 51 de Isaías, donde dice los hijos de Israel, se les mencionen, que vean a la historia de dónde vinieron. Se menciona a Abraham y Sara. El otro es primera de Pedro, capítulo 3, donde se menciona a Sara como ejemplo externo de la mujer cristiana, que la mujer debe de enfatizar su hermosura en la hermosura de su madre, que fue Sara. Es un ejemplo que debemos de seguir. Lo que a mí me gusta de lo que aquí se menciona de la muerte de Sara en el capítulo 23, número 1, nos dice claramente de que fue Sara y se refiere a su muerte abiertamente, porque aquí quiere que enseñarnos y aprendamos que la muerte es una verdad de la historia. Todos vamos a morir. Todos debemos de aprender de preparar nuestra propia muerte. Cuando muere un ser querido, y muchos ni quieren mencionar, en muchas familias no se discute cuando tú vas a morir. No me hables de cuando yo voy a morir. Bueno, si no lo discutes ahora y no quieres hacer preparativos hasta que te mueras, entonces alguien lo va a tener que confrontar y hacer los preparativos para tu entierro.
Así que aquí es un lenguaje claro. Notemos, cuando pasemos por capítulo 23, es algo personal. Se menciona Sara por nombre, no se le llama la querida esposa de Abraham o la amada de Abraham. Aquí se le habla personalmente, Sara. Esto es grande para nosotros. Número 3, debemos que entender que a Sara no se la llevaron a las personas que embalsamaban los cuerpos, sino que su propio esposo se encargó del entierro. Una de las cosas que yo estoy muy agradecido cuando yo perdí mi padre, mi madre y mi hermano es la habilidad de que mi madre, la última semana de su vida, yo estuve al lado de ella, la última semana cuando le llegó su muerte. Yo estuve con ella, observé cómo ella pasó de la tierra al cielo. Muy doloroso para mí porque era mi madre, pero a la vez hermoso porque yo sabía que iba al cielo. Aquí dice que la vida de Sara, 127 años, tantos fueron los años de su vida de Sara, y murió Sara en Kiryat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. No importa qué comentarios he leído acerca de este capítulo 23 de Génesis, todos los comentarios hacen algún comentario acerca de longevidad. ¿Cómo es que alguien puede vivir a 127 años? Y explican, dan su opinión acerca del que cómo la gente antes del diluvio vivían hasta 900 años. Adán vivió hasta 900, Set hasta 900 y Matusalén 969 años cuando murió. Esa es una persona que vivió muchos años. Yo diría que después de tantos años ya ni sientes deseo de celebrar tu cumpleaños. O ponerle velas a tu pastel. El tipo de longevidad aún a los 900 años no era único en la Biblia. Los récords y archivos nos muestran de India, Egipto o Persia o en algunos otros países de aquella área que se refieren a la longevidad. Los científicos nos han explicado acerca del libro de Génesis. Creen que la longevidad era debido a la bóveda que cubría la tierra, aquel vapor que cubría la tierra o la línea de ozono que cubría la tierra. Eso se dañó durante el diluvio y por eso es que se dañó la tela de ozono y ahora estamos expuestos a la radiación, a las células de radiación que hay en el espacio. Pero Abraham, unos capítulos antes, él se refirió a su esposa como mi hermana, y ella era una jovencita de 90 años y él se preocupaba que alguien la iba a codiciar, a lo mejor lo mataban para hacerse de ella una muchachona de 90 años. Verso dice que Abraham vino para hacer duelo a Sara y a llorarla. Habla de lágrimas. La primera vez que habla aquí de llanto, se habla de lágrimas, es Abraham llora por su princesa. Estas lágrimas o lloros va a continuar a través de la Biblia, a través de la historia, hasta el futuro, hasta que lleguemos al capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice que Dios limpiará toda lágrima. Ahorita son partes del dolor, del aguijón que mata a la gente, hasta que lleguemos al capítulo 21 de Apocalipsis y Dios va a restaurar toda lágrima. Dice aquí que Abraham hizo duelo y lloró por su
esposa. Hay veces que en un funeral encontramos unos hermanos cristianos muy creyentes, muy piadosos, y se atreven a decir: oh, no llores por tu ser querido, él está con Dios, está en el cielo. Siento deseo de darle una bofetada, porque están tratando de contradecir lo que Dios estableció. Dios nos puso en nuestros ojos lágrimas, una secreción que viene de nuestros ojos, y esta secreción provee humedad para que nuestros ojos siempre estén frescos. Y también, cuando sentimos emoción, se desgarran las lágrimas porque estamos emocionalmente adoloridos por la muerte de nuestro ser querido. La Biblia nos dice que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reírnos, tiempos para estar en duelo y tiempos para danzar. Así que si un creyente piadoso te dice que no debes de llorar por tu ser querido y que está en el cielo, él está correcto. Mi ser querido está en el cielo, pero yo estoy aquí en la tierra adolorido por la falta de mi ser querido, mi papá, mamá o hermano o hijo, cualquiera que sea. Pero quieren ser muy espirituales y nos dicen que no debemos de llorar. Pero eso es obra de Dios. Aquí dice que Abraham lloró por su princesa. Verso 3 dice: y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultar a mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En aquellos días, si estabas en un país que no era donde habías nacido, así como Abraham estaba en un terreno donde no había nacido, era típica que si se te moría un ser querido, tenías que regresarlo a la tierra de origen, a donde había nacido. Pero cuando vemos que Abraham no está dispuesto a hacer esto, nos indica que él está creyendo en las promesas que Dios le hizo. Él sabe que esta tierra donde se encuentra es la tierra de la promesa, no solamente para Abraham y Sara, sino todos sus descendientes, porque Dios se lo había prometido. Esto es una indicación de que esto va a ser de hoy en adelante la tierra donde va a habitar Abraham, Sara y sus descendientes. Por eso es que él nos indica que él creyó en la promesa de Dios, por eso decide no regresar a su esposa. Verso 13 nos dice una frase hermosa que dice que se levantó Abraham de delante de su muerte y se levantó de frente de su muerta. Esto nos indica de que aquí Abraham se levantó, se puso, erguió sus hombros y se decidió, como en otras palabras estaba dando a entender, es tiempo de levantarnos y continuar. Los hebreos tenían duelo por 30 días. Nosotros tenemos duelo. Esta semana tuvimos un funeral aquí en nuestra iglesia y quizás nosotros vamos a tener duelo por unos días. Los egipcios duraban un periodo de 70 días en duelo. Aún en el Nuevo Testamento, cuando hacían duelo por 30 días, aún ocupaban personas para que esas personas lloraran. Si veían que alguien pasaba por la calle, aquellos clamaban en llanto para que se dieran cuenta en aquella casa había habido un difunto y estaban de duelo. Eso suena medio tonto, pero la idea era que la gente supiera que aquella gente estaba experimentando un periodo de duelo. Aquí nos dice que Abraham se levantó, se puso en sus pies y va a ser activo. Yo creo que otra vez esto es saludable para nosotros, porque yo creo que mucha gente hasta se refería a este tiempo como tiempo de buen duelo. Mi madre exclamaba y decía buen duelo, dando a entender que el duelo era bueno, era el tener
duelo y llorar era bueno, pero un duelo muy prolongado no es bueno. Cuando murió mi hermano, yo observé a mi pobre madre. Por años no podía ella aceptar que su hijo había muerto, hasta que finalmente una tía de nuestra familia vino y habló con mi madre. Se metieron en su habitación, cerraron la puerta. Mi tía habló con mi madre y le dijo: tienes que olvidarte. Lo que ya pasó, ya pasó. Tenemos que continuar. Porque mi madre pues no quería dejar su llanto. Mi hermano mayor también nos explicó, después que pasaron los días, claramente nos habló y nos explicó, nos reunió a todos, dijo: muy bien, qué bueno que compartimos nuestro duelo, pero llega un tiempo que tenemos que olvidar aquello y movernos y continuar en lo que sigue. Él estaba correcto. Así que Abraham aquí nos muestra, dice que escoge terreno para enterrar su muerta. En el capítulo 24, escoge esposa para su hijo. En el capítulo 25, se vuelve a casar. Abraham se vuelve a casar. ¿No nos habías dicho que ya era un anciano? ¿Qué edad tiene? Es interesante porque aquí es un hombre como de 137 años de edad. Y está pensando en volverse a casar. Segundo matrimonio. Es que murió a la edad de 175 años. Esto nos explica que tenía tiempo. Aquí no está pensando en morirse. Está pensando que va a continuar. Esto nos indica que él tenía fe de que él ya había enterrado su muerta y había decidido continuar. Abraham les dice aquí dice: yo soy forastero y estoy entre ustedes. Yo sé que este terreno es de ustedes. Dios me lo ha prometido, pero hasta ahorita no tengo derecho ni siquiera a una hectárea de tierra. Pero sabemos que Abraham en su mente está pensando espiritualmente, aquel terreno es de él. Pero sabemos que el capítulo Hebreos se refiere a Abraham. En Hebreos dice que Abraham, porque esperaba la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que Dios le había prometido aquella tierra para él, pero más que para él, para sus descendientes. Por eso sabe que él va a ir al cielo, pero sus descendientes continuarán en esta tierra. Por eso decidió enterrar su muerta. Ya que tocamos esto, por eso es que Pablo escribe Primera Tesalonicenses cuando habla del regreso de Jesús. Dice: yo les escribo no como los que se duelen y tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues nosotros tenemos la fe en Jesucristo. Sabemos que el día que nuestro ser querido muere, nosotros mismos sabemos que a la hora de nuestra muerte pasamos a la presencia de Dios. Aquí Abraham tiene 137 años, ella murió de 127 años, ella está en el cielo, es tiempo de su coronación y él continúa como foráneo. Respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepultra a tu muerta, ninguno de nosotros te negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerte. Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Mispela, que tiene al extremo de su heredad, que es por justo precio, me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros.
Ellos se lo ofrecieron, pero él dice, no, yo la voy a comprar. ¿Por qué quiere comprar terreno? Esto indica que él cree en la promesa de Dios de que esta tierra es de él. Simplemente quiere obtener un pedazo de tierra legalmente, pero él cree que Dios se la va a dar. Él sabe que ahí vive, él va a morir allí, él va a ser enterrado allí y todos sus descendientes van a poseer esta tierra. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón el Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, yo te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerte. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te parece, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndolo, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Tendré que explicarles que en el Medio Oriente, cuando hacían transacciones entre uno con el otro, el dueño de esta tierra vemos que no tiene intención de vendérsela a Abraham. Pero menciona que el precio es como 400 siclos. ¿Qué es esto entre tú y yo, mi señor? 400 siclos de plata. ¿Tú crees que era una oferta? Esto es un precio altísimo. Todos los historiadores están de acuerdo, porque más tarde David, un poco más tarde, por un octavo de ese precio, compró todo el terreno. Lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 24 para edificar el templo. David compró por 50 siclos. Entonces aquí 400 siclos era muchísimo. Cuando él menciona, dice que se lo regala. Los eteos, por tradición, ofrecían la tierra muy barata, pero sabían que la ley implicaba que el que comprara un pedazo, aunque fuera un pedazo muy pequeño, tenía que pagar los impuestos de todo aquel terreno. Por eso es que este individuo está pensando 400 siclos es una oferta porque tú vas a pagar los impuestos. Ustedes pensarían, ¿por qué no le ofreció 200 siclos? Les voy a advertir, en estos días no ha cambiado mucho las cosas. Si tú vas en estos días a Israel, te vas a dar cuenta que vas a comprar algo. Ellos ponen los precios, no tienen el precio, sino que lo mencionan, te dice, yo te vendo esto por 20 siclos de plata. Ellos saben que los americanos somos ingenuos y se tragan el anzuelo. Comienza con un precio muy alto. Ellos saben que tú le vas a ofrecer, si ya alguien te explicó, muy bajo, y se van a estar ofreciendo uno para abajo y el otro para arriba. Así que cuando entras en la tienda le dices, yo voy a comprar esto, ¿qué vale? Él te va a decir 20 siclos. Tú dices, eso es ridículo. O dices, te voy a dar 4 siclos. O me estás insultando, solo 4, pero me caes bien y le voy a rebajar un poco. Y porque me caes bien, te lo voy a dejar en 18 siclos. Tú dices 18 siclos, oh, eso es un robo. Te voy a ofrecer 8 siclos, dice él. Oh, 8 siclos, ¿por qué me haces esto? No te caigo bien. Te voy a decir, porque eres mi primer cliente, te daré un buen precio, porque eres el primer cliente. Y usan todo tipo de expresiones y palabras para convencerte que le compres aquel artículo. Entonces,
Algo así es, nomás que aquí en este caso Abraham y este individuo están al revés. Se están queriendo mostrar cortesía. Verso 14 dice: respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra tu muerta. Verso 17: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Mespala, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad, y en todos los contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la tierra. De acuerdo a la ley etea en aquellos días, era costumbre que si alguien le vendía a un foráneo, aquí Abraham se considera foráneo, se estableció en aquella tierra y estaba moviéndose como un nómada, pero él era de Ur de los Caldeos, como todos sabemos. Él no era de aquí, de esta tierra de los cananeos. Él es considerado foráneo. No debían de venderle tierra a él, pero él básicamente está diciendo: yo no me voy a ir de aquí. Yo sé que aquí voy a continuar yo y mi descendencia. Por eso que él ofreció comprarla. De acuerdo a la costumbre de los heteos, ley de los heteos, si comprabas siquiera una pequeña sección de aquella tierra, la persona que te vendía el terreno tenía que darte el título de todo el terreno, especificando que era la cantidad o la porción que tú ibas a comprar. Pero como parece ser que eras el dueño de todo aquel terreno, tenías que pagar los impuestos de todo aquel terreno. Entonces, tú eras responsable de pagar los impuestos de todo aquel terreno. Este heteo está pensando, dice: 400 ciclos, pero yo sé que tú vas a pagar los impuestos, así que para mí me va a ir bien. A esto se le llama la cueva de Maspela. Hoy, si tú vas a Hebrón y vas a ver donde Abraham enterró a su muerta, esto es auténtico porque sabemos que ha sido preservada aún. Hace 2000 años, cuando Herodes el Grande edificó el templo de Jerusalén, si tú vas a Hebrón en estos días, hay una muralla que se le llama la muralla herodiana. Y esto ha conservado esta cueva y se ha conservado a tal punto esta arquitectura para que todos la puedan ver. Yo he estado ahí, es hermoso. A este tiempo estaba bajo la ocupación de los musulmanes. Antes podíamos ir, pero ahorita lo único que podemos hacer es... hay ciertos agujeros en la muralla para que lo puedas ver a distancia. Y se le llama la cueva de Mispela, donde Sara fue enterrada. Verso 19 dice: después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Maspela, al oriente de Mamre, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella estaba de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et. Para el fin del libro de Génesis vamos a encontrar que esta cueva va a estar llena, porque ahí van a enterrar a Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob, y Lea también va a ser sepultada ahí. Para cuando completemos este libro de Génesis, entendemos que Abraham lo que compró fue una sepultura para la familia. No mencioné a Raquel porque Raquel no fue enterrada allí. Raquel está enterrada en una tumba especial fuera de Jerusalén. A este día todo la podemos ver. Raquel va a ser enterrada, pero esa cueva va a estar llena para cuando completemos el libro de Génesis. Verso 20: y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Aquí yo quiero que aprendan lecciones. Una lección que van a aprender aquí es que se sientan confortables acerca de hablar de la muerte.
Yo ojalá y espero y oro porque por esos ustedes que no quieran hablar de la muerte, que Jesús venga, que el Señor venga antes que mueras. Pero si no es posible, yo les recomiendo que hasta ahorita sabemos que todos los que hemos nacido, todos han muerto. 100% todos han muerto. Quizás hay algunas excepciones. Lázaro fue resucitado, pero creemos que también murió. Pero por general, todos los que nacemos vamos a morir. Así que esta es una lección. Cuando Billy Graham estaba en una universidad, alguien le hizo la pregunta: Doctor Graham, ¿qué es lo que más le has sorprendido? Él rápidamente contestó, dijo: la muerte, que todos vamos a llegar al punto de morir. Así que entre tu propia familia, con todos tus hijos, enséñate a discutir la vida y la muerte, y que aprendas a tener una actitud correcta. Habla acerca de este asunto. Muchos dicen: yo no quiero hablar de mi muerte. Pues si tú no hablas de la muerte ni haces preparativos, otros la van a hacer por ti. Número 2, arregla tu situación, arregla tu hogar, así como Abraham. Muchos hasta compran un terreno para enterrar toda la familia. Eso es correcto. Tienes un último testamento, un testamento, tienes una aseguranza que te va a cubrir. Has discutido estos asuntos con tus familias. Muchos cristianos dicen: oh, yo no me tengo que preocupar por esto. Si tú no te preocupas, alguien se va a preocupar por ti el día que tú mueras. Por eso es bueno que tú te encargues. Número 3, te digo que te asegures de hacer la paz con alguien que tengas malos sentimientos. No hay nada más triste que ver cuando se muere una persona. Yo trabajé por muchos años en los hospitales antes de venir a estudiar en el ministerio. Yo pude presenciar cuando había muertes, venían sus seres queridos bien trastornados porque decían: hubo algo que yo le quería decir a mi tío, a mi hermano, a mi padre, se lo quise decir, pero al revés, le dice: lo que le dije fue ofensivo, lo ofendí. Si tú te encuentras en esta situación, asegúrate de pedir perdón al que has ofendido. Número 5 o número 4, asegúrate de tener amigos. No te aísles en la soledad. Asegúrate de tener amigos. Tú sabes cuando sabes que ha muerto un ser querido y tú te vas a aislar, no. Pero si ahorita puedes desarrollar una amistad hermosa con hermanos y hermanas para que vengan y te refuercen, te ayuden a la hora que te llegue el día del duelo, tu día del lloro. Número 5 y finalmente, lo más importante: prepárate espiritualmente. Asegúrate de que estás en paz con Dios. Estás listo para encontrarte con tu Creador. ¿Estás preparado para estar frente a un Dios santo y justo al día del juicio? ¿Estás preparado espiritualmente? Yo recuerdo cuando era niño, yo decía: si yo esta noche muero, espero que el Señor recoja mi alma hoy. Yo te digo, ¿puedes tú orar esta oración? ¿Qué tal si en verdad hubiera sucedido? Si tú mueres antes que despiertas, ¿estás listo para esto? Yo recuerdo haber leído un retrato que vi en un libro y había una fotografía que decía de una tumba de allá en la costa del oriente. En esa tumba alguien escribió, decía: mientras que tú pasas, estás haciendo lo que yo una vez hacía. Y así como yo soy hoy, un día tú también te encontrarás. Así que prepárate para la muerte igual que yo, porque vendrás donde yo estoy. Era una expresión muy profunda. Así como yo estoy un día, vas a estar un día, y así donde yo estoy, un día vas a estar. Pero alguien escribió, cuando alguien pasó por allí, le escribió a un lado de aquella tumba algo que hacía sentido con aquello. Le escribió:
seguirte a ti y estar donde tú estás, yo no estoy contento, al menos que yo sepa a dónde fuiste a dar. Eso está muy bueno, porque Él está diciendo, prepárate para la muerte porque vas a estar donde yo esté. La pregunta es, ¿a dónde fuiste a dar? Si yo no quiero estar donde tú estás, al menos que hayas ido al cielo, pero si fuiste a dar al otro lugar, yo no quiero ir donde tú estás. Así que la Biblia dice que está determinado a todo hombre la muerte y después de la muerte el juicio. Un día vamos a estar. Moisés dice en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Así que yo te digo, ¿estás seguro? Tienes la sabiduría de que si tú mueres hoy, estás en la presencia de Dios. Estás en una relación adecuada con tus semejantes, una relación adecuada con Dios. Si no es así, yo te digo, asegúrate hoy mismo, porque no sabes qué tantos días vas a vivir. Quizás me vas a decir, yo pienso vivir hasta la edad de 127 años. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Yo también. Pero no sabes si hoy sea tu último día. Yo puedo pasar hoy de la muerte a la presencia de Dios. Yo te advierto, asegúrate que te prepares espiritualmente y que recibas la única solución para nuestros fracasos, nuestros pecados, para el futuro. La Biblia a esto le llama pecados. Recibiendo la obra completa de Jesucristo que hizo en la cruz, esto nos asegura una vida de resurrección. ¿Tú estás seguro que ya estás preparado para la resurrección? Si no es así, asegúrate. Oremos. Padre Celestial, en estos momentos de este estudio, entendemos los caminos que hemos pasado y llegamos a donde estamos en esta tarde. Padre, estamos aquí, en tu presencia. Quizás en unos cuantos años, muchos de ustedes que me están oyendo no estarán aquí, o no estaremos. Esta noche estamos muy confortables, muy llenos de salud, conscientes de que estamos vivos. Pero un día, no sabemos cuándo, esta conciencia se va a terminar en este lado de la eternidad. Entonces, Padre, yo te pido por uno de nosotros que yo o todos los que me están escuchando a través de la radio o la internet y que no están seguros que si mueren hoy este día no van a tu presencia, Padre, yo te pido que puedan ellos experimentar y decir absolutamente con toda seguridad que van a ir a tu presencia. Padre, yo te pido que pongas en su corazón, que se aseguren, que oren. Si tú que me estás escuchando te sientes así, yo quiero que seriamente pienses en la decisión más importante en tu vida, de que entregues tu vida a Jesucristo hoy. No esperar para el domingo o para el fin de semana de resurrección, el fin de semana de la Pascua. Yo te pido que hoy te asegures, recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Tú tienes una cita con Dios y esa es tu muerte, y no pasarás esa cita. El día que se llegue, hasta allí llegarás. La Biblia a esto le llama y dice que los meses, los días están contados y están en la mano de Dios. Tú no sabes cuándo será ese día que Dios ha determinado. Yo te digo, también tienes otra cita con Dios en los próximos segundos, la vas a cumplir. Esta cita es que vas a recibir a Cristo en tu corazón. Esta cita te llevará a la cita máxima, a la presencia de Dios. Pero te sientes muy incómodo, tu corazón está clamando dentro de ti, te está pidiendo que ya no camines en tu vida pecaminosa, que vengas al Señor Jesucristo para que el Espíritu esté en paz en tu corazón y tu corazón esté en paz. Si tu corazón a este momento está clamando incómodo y te pide que acepte al Señor Jesucristo, baja tu rostro y vamos a estar en oración. Yo quiero y te pido que levantes tu mano
Y que tú en tu corazón digas, Pastor Skip, ore por mí. Eleva tu mano como señal de aceptación de que tú me pides que yo ore por ti. Tu ministro interceda por ti a Dios. Yo sé que hay muchos que me están escuchando, están oyendo y obedientemente están y han levantado tu mano. ¡Qué bueno! Te felicito. Yo sé y pido, alguien más de tú que me estás escuchando, sal de tu orgullo, eleva tu mano, allí donde quiera que estés, en tu oficina, en tu habitación, en tu trabajo. Si estás manejando, simplemente acepta en tu corazón. Ahora yo oro por ti. Padre Santo, yo te pido por todas estas personas que me escuchan, que son nuestros amigos, los que están aquí en este templo, y los que me están escuchando han hecho esta hermosa y bien importante decisión. Yo te pido por ellos. Y estamos tan contentos y estamos tan felices por todas estas personas que han aceptado voluntariamente al Señor Jesucristo. Han levantado su mano como señal de aceptación. Reconocen que tú eres Dios, así como Abraham están dispuestos a aceptarte, a hacer tu voluntad. En fe, saben que son transformados, que sus vidas son transformadas y que ahora viven en Cristo Jesús y han venido a ser criaturas nuevas. La Biblia dice que cuando un cristiano, un pecador se arrepiente, en el cielo los ángeles tienen fiesta. Ahorita nosotros estamos aplaudiendo, pero en la presencia de Dios los ángeles están celebrando, están desesperadamente esperando que tú llegues, porque vas a experimentar lo que ellos están experimentando. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Yo ahora aún más, todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo, yo te pido que hagan una oración de su corazón, de lo más hondo de su corazón. Repitan después de mí, digan, Señor, yo te entrego mi vida. Acepto que soy pecador. Por favor, perdóname. Me separo de mi vida pecaminosa. Vengo a ti. Yo pongo mi fe en ti. Yo creo en que Jesús murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos y lo hizo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.